Hola, mi nombre es Rodrigo y voy a hablar acerca del texto Fundamentación de la Metafísica de los conceptos de Immanuel Kant. Immanuel Kant, quien nació en Königsberg, hoy conocido como Kaliningrado, en 1724 y murió en el año de 1804. Fue un estudiante de Martin Nutzer, por lo cual se indujo mucho a la filosofía racionalista de Leibniz y de Wolff, además de que le gustaba la ciencia natural y la mecánica de Newton. Él vivió la mayoría de su vida en su ciudad natal y después de ser rechazado dos veces de su cátedra y de rechazar varias oportunidades en universidades de Königsberg, se instituyó como un simple profesor de lógica y metafísica. En su pensamiento podemos destacar que tiene dos etapas. La primera es la filosofía precrítica, en la cual se ve mucha de la metafísica que fue influida por Wolff y por Newton. Y en 1770, después de 10 años de silencio, se propuso formar su filosofía crítica, ya que al tener contacto con el empirismo escéptico de Hume, él lo describió como un despertar del sueño dogmático, en sus propias palabras. A Immanuel Kant le gustaban mucho las relaciones sociales, pero nunca llegó a contraer matrimonio. Sin embargo, muchas de las personas que lo conocieron lo describían como una persona sencilla y que no tenía perturbaciones. En el siglo XVII, en el siglo XVIII, durante el reinado de Federico Guillermo II, hubo una enemistad entre ellos, entre estos dos, ya que se instituyó una ley que censuraba la mayoría de las obras de Kant. Sobre todo una que se llama La religión en los límites de la mera razón. Y por esto llegaron a un acuerdo con el rey Federico Guillermo II para que Kant ya no volviera a escribir acerca de temas de religión. Sin embargo, este trato se fue desvinculando de Kant después de la muerte del emperador, por lo cual Kant sentía que ya no era una obligación estar en ese acuerdo. Ahora les voy a hablar acerca del contexto de Immanuel Kant con respecto al contexto en el que vivimos ahora. Immanuel Kant vivió en el siglo XVIII, en el cual se vivía un constante enfrentamiento contra el antiguo régimen, en el cual el más grande enemigo era el movimiento ilustrado. En este tiempo los burgueses lograron derrocar las ideas de la Revolución Francesa, que eran igualdad, fraternidad y justicia, por lo cual se convirtieron en un protagonista de este siglo y de este antiguo régimen. También se vivieron épocas de feudalismo, ya no tanto como antes, pero también la monarquía y la burguesía se instituyeron por encima de los demás ideales. Immanuel Kant vivió sobre todo también en la época de la Ilustración alemana y en este tiempo estas ideas de independencia eran mal vistas tanto por reyes que ejercían su poder sin control y sin medida alguna, y también en ese tiempo se produce la independencia de Estados Unidos, por lo cual en Europa se puede dar también un concepto de lo que es o puede ser la democracia en vez de la monarquía o la burguesía. Sin embargo, en el siglo también de la Revolución Industrial, también con el descubrimiento de la máquina de vapor, se puede instituir un nuevo mercado, con lo cual también se da una época capitalista, con lo cual se puede ya comparar con nuestro contexto actual, ya que en nuestro contexto actual vivimos del capitalismo, y aunque en algunos países, por ejemplo aquí en Ecuador, se puede apreciar que los gobernantes también quieren ejercer el poder por sus propios medios. No hay una idea de comercio como había en ese tiempo, pero las ideas de producción y de revolución también se siguen dando en estos tiempos, al igual que en el siglo XVIII. En ese tiempo había reyes, o sea, se instituyeron cuatro reyes, los cuales fueron Federico Guillermo II, Federico Guillermo III y Federico Guillermo I. Estos cuatro
fueron los que censuraron algunos de los pensamientos de los filósofos, también de Immanuel Kant. Y en comparación con el contexto actual se puede decir que es lo que hoy llamamos la censura de prensa, que al igual que en la literatura puede darse tanto en los medios de comunicación como en la literatura en sí mismo o en la filosofía. Una de las primeras ideas que se muestra en el texto es acerca del deber y la moral, ya que algunas personas, tanto atendiendo como omitiendo algunas acciones, no se puede tener en claro si es por el deber que lo están cumpliendo o por el deber mismo lo están omitiendo, ya que muchas acciones no suceden en realidad por el deber, sino por la conformidad que tienen al hacerlas o al dejarlas de hacer. Esto hace pensar a los filósofos que no hay en realidad absolutismo en la disposición del espíritu acerca de las cosas que moralmente están bien y las cosas que moralmente están mal. Y también se piensa que es absolutamente imposible determinar por experiencia lo que en realidad quiere decir el deber y el espíritu con respecto a la moralidad y a la razón. Eh, Otra idea principal, podríamos decir, que es que la física o matemática, la lógica, pueden ser tanto puras como analíticas. Y esto no es una excepción para la filosofía, ya que la filosofía pura, que es la metafísica, también puede expresarse como una filosofía analítica o un poco más lógica, que es lo que vamos desarrollando con respecto a la metafísica y sobre todo a las costumbres, que es de lo que se trata este texto. Las ideas secundarias sobre todo podrían ser, aquí tengo anotado una, que para hacer una desdicha que el concepto de la felicidad sea un concepto tan indeterminado que aun cuando todo hombre desea alcanzarla, nunca puede decir por modo fijo y acorde consigo mismo lo que propiamente quiere y desea. Esto tiene que ver más con el ser y sobre todo con la metafísica, ya que el ser en sí mismo, con lo que quiere y con lo que desea, viene desde la creación, desde lo que fue creado, sus gustos, su manera de pensar. Y la relación entre esto podría ser que el deseo tanto afectivo o lo que en realidad quiere para conseguir la felicidad es por lo que hace estas acciones que pueden o no ser del deber en sí mismo o solamente por conformidad de la persona. Entonces, otra idea secundaria es que una idea secundaria ya es que en lo que respecta al querer, pues el querer es un objeto como efecto que está pensada en la casualidad y en una causa activa. Esto quiere decir que en la casualidad se puede dar que nosotros anhelamos o deseamos cosas y eso tiene relación con la primera idea secundaria que fue lo de la felicidad. Esto de la felicidad también con respecto al querer como algo, como un ser activo, que como seres activos queremos cosas, nos lleva a un concepto de espiritualidad íntimo en el ser y sobre todo en lo que es la metafísica, el inicio y las razones de las cosas. Eh, una última idea secundaria que podría encontrar en este texto es que el imperativo hipotético dice solamente que la acción es buena para algún propósito posible o real. ¿Esto qué quiere decir? Que si es que el propósito de alcanzar, por ejemplo, un futuro es algo de querer y desear, no es simplemente bueno con respecto a la moralidad y a lo que es una acción buena con respecto a lo que es no solo la razón, sino la moralidad, que es lo que dice la sociedad. Entonces, sobre todo con estas ideas principales que acabo de dar acerca del deseo, el querer y el espíritu, eh, con esto logramos descifrar lo que en realidad quiere decirnos Kant acerca del deber, la verdadera definición del deber
de la acción, de la moral y de la búsqueda de la felicidad, que en este caso está dada por la metafísica en sí misma. En conclusión a este texto, podríamos decir que tanto el deber como la felicidad, el deseo, el querer y la espiritualidad son definidas por una misma rama de la filosofía, que es la metafísica, la cual tiene un imperativismo que puede ser categórico, con lo cual tendremos un punto específico al cual ver y el cual analizar, pero que como no se puede dar ni por la experiencia ni por la acción en sí misma, tiene que darse por el pensamiento, con lo cual viene el análisis de las razones anteriores y sobre todo lo de la metafísica en sí misma, que es lo que estamos hablando. En mi opinión personal, este texto es lo que nos da a conocer aspectos sobre nuestra espiritualidad, que nos hace tanto querer como no querer cosas, o, eh, o ver hacia un objetivo fijo, o simplemente ver hacia lo real y, por ejemplo, no ser optimistas en algo. Pero, sin embargo, tenemos que basarnos más en el pensamiento antiguo, el pensamiento de las razones que tiene cada cosa de ser, y nuestro ser en sí mismo, para descubrir simplemente lo que es, por ejemplo, el deber y la felicidad a la que queremos llegar. Y un argumento de esto sería, por ejemplo, si es que yo puedo ver a mi futuro, si es que yo pienso seguir algo o seguir estudiando, eh, tengo que pensar primero en lo que quiero, lo que no quiero y lo que por el deber estoy dispuesto a hacer, y por lo que el deber estoy no dispuesto a hacer, más sin quedarme fuera del ser en mí mismo y sin dejar mi personalidad y mi espíritu en sí. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Es un texto muy recomendable y lo recomiendo para que lo lean. Y espero que les haya sido de mucha ayuda, información y sobre todo de opinión.